Hola, mi nombre es Neider Martínez y yo les hablaré sobre la migración. La migración es el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en caso de las personas o del habitante. En el caso de las especies de animales migratorias, de acuerdo con lo anterior, se pueden considerar dos tipos de migraciones: migración humana y migración animal. La migración de los seres humanos se estudia tanto por la demografía como por la geografía de la población, y las de especies de animales se estudian en el campo de la zoología, de la biogeografía y en el de la ecología. Los artículos que se pueden consultar al respecto son: migración humana, que integra dos procesos: el de la emigración desde el punto de vista del lugar o país de donde sale la población, y el de la inmigración desde el punto de vista del lugar o país a donde llegan los migrantes. Ellos migrantes por varias causas, por ejemplo, motivos económicos, gobierno, falta de trabajo, etc. La migración se convierte en una práctica cotidiana y tradicional de los pueblos que llega a configurar toda una cultura. La migración animal, desplazamientos periodísticos estacionales o permanentes de especies de animales de una hábitat a otra. Desde la antigüedad, el ser humano ha estado en constante tránsito. Algunas personas se desplazan en busca de trabajo o de nuevas oportunidades económicas, para reunirse con sus familiares o para estudiar. Otros se van para escapar de conflictos, persecuciones, el terrorismo o del feminismo que ha habido ahorita mucho en México. Algunos lo hacen debido a efectos adversos del cambio climático, desastres naturales u otros efectos ambientales. En la actualidad, una gran cantidad de personas viven en un país distinto de aquel donde nacieron. El mayor número hasta ahora: en 2019, el número de migrantes alcanzó la cifra de 272 millones, 51 millones más que el 2010. Los migrantes internacionales comprenden un 3.5% de la población mundial, cifra que continúa en tendencia ascendente comparándola con el 2.8% de 2000 y el 2.3% de 1980. ¿Quién es un migrante? La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país fuera de su lugar habitual de residencia, independiente de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia. Los migrantes y los objetivos de desarrollo sustentable. La Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable reconoce por primera vez la contribución de la migración al desarrollo sustentable. De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODC, contiene metas e indicadores que son permanentes. Para lo básico de la agenda es no dejar a nadie atrás, y esto incluye a los migrantes. Los principales referencias a la migración en los ODC se establecen en la meta 10.7: facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Otros objetivos tratan también distintos aspectos de la migración, tales como la trata de personas, la remesa, las movilidades internacionales de estudiantes, entre otros. Cabe añadir que la migración es indirectamente relevante para otros muchos objetivos. La Organización Internacional para los Migrantes, OIM,
Creada en 1951, la Organización Internacional para las Migraciones es la principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración y trabajo en estrecha colaboración con sociedades gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. La labor de la OIM consiste en cerciorarse de que se dé una gestión ordenada y humana de la migración, promover la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias, ayuda a encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios y ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan, ya se trate de refugiados, de personas desplazadas o de desarraigadas. En 2006 la ONU llegó a un acuerdo con las Naciones Unidas para convertir en una agencia especializada de la organización. Soy migrante. Para promover la diversidad e inclusión de los migrantes en la sociedad, de la OIM ha desarrollado la plataforma Soy Migrante, donde se dan a conocer las historias personales de los refugiados y migrantes. El objetivo de esta planificación es cuestionar los estereotipos contra los migrantes y las expresiones de odio en la política y la sociedad. Datos sobre migración. En 2017 el número de migrantes internacionales, personas que residen en un país distinto de su país de nacimiento, alcanzan los 258 millones en todo el mundo frente a los 244 millones de 2015. Las mujeres migrantes constituyen el 48% de estos. Asimismo, se estima que hay 36.1 millones de niños migrantes, 4.1 millones de estudiantes internacionales y 150.3 millones de trabajadores migrantes. Aproximadamente Asia acoge el 31% de la población de migrantes internacionales, Europa el 30%, las Américas acogen el 26%, África el 10% y Oceanía el 3%. Datos recogidos del Portal de Datos Mundiales sobre Migración. Acción mundial. Los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes afectan a todos los Estados miembros de la Nación Unida y es necesario estrechar la cooperación y establecer un reparto de responsabilidades. En 2016, la Asamblea General de la ONU acogió una reunión de alto nivel para analizar los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, con el fin de unir a los países en torno a un enfoque más humanitario y cotidiano. El secretario general preparó el informe en condiciones de seguridad y dignidad, respuesta a los grandes desplazamientos de refugiados migrantes con recomendaciones sobre el tema. Los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron un conjunto de compromisos conocidos como la Declaración de Nueva York para los refugiados y los migrantes. En marzo de 2017, el secretario general de la ONU nombró a Louise Arbour de Canadá como su representante especial para la migración internacional. Su labor consiste en hacer el seguimiento de Nueva York para los refugiados y los migrantes. En marzo de 2017, el secretario general de la ONU nombró a Louise Arbour de Canadá como su representante especial para la migración internacional. Su labor consiste en hacer el seguimiento de los aspectos relacionados con la migración de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los refugiados y los migrantes. Se celebra el 19 de septiembre de 2016. El Día Internacional del Emigrante es en diciembre del 2000, la Asamblea General proclama el Día Internacional del Migrante, que se celebra cada año el 18 de diciembre. Ese mismo día, en 1990, la Asamblea había adoptado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y de su familia. Algunos derechos que tiene un emigrante es el derecho a la nacionalidad, es el vínculo jurídico entre el Estado y las personas. Dicho vínculo otorga pertenencia e identidad, así como el derecho a que el Estado les brinde protección, ya sea en su territorio o fuera de él. Eso quiere decir que el derecho a la nacionalidad, todos tenemos derecho a una nacionalidad, aunque no sea el país de origen, tenemos que tener derecho y que nos proteja el territorio.
Derecho a la libertad de tránsito. Toda persona tiene el derecho de circular libremente por el territorio mexicano sin que tal derecho de una ley y por razón de interés público. El derecho de tránsito libre quiere decir que todos podemos circular libremente y sin miedo a que nos puedan deportar por no tener papel en el país que estamos. Otro derecho es derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. En México todas las personas, sin importar su origen étnico o nacional o institucional migratorio, tienen derecho a que se garantice que en cualquier proceso administrativo o judicial en los que se vean involucrados se cumplan las formalidades esenciales y esté apegado a derechos con base en los lineamientos. Derecho a la asistencia consular. Cualquier autoridad del Estado mexicano que se tenga a una persona extranjera tiene la obligación de informar sobre su derecho a contar con las autoridades consular de su país de origen y de facilitar tal comunicación, así como permitir recibir la vista del personal consular. Tal derecho debe garantizarse. Derecho a solicitar asilo en México. Toda persona extranjera en caso de persecución por motivo de orden político tiene derecho a solicitar un asilo. Otro derecho a la protección de la unidad familiar. Toda persona en situación de migración tiene derecho a que se preserve y garantice su unión y reunión familiar, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. El migrante, aunque no esté en su país donde nació, tiene muchos derechos. Bueno, yo en este tema de la migración llegué a la conclusión que en esto que he querido exponer con datos y argumentos nuestra tesis de que la migración internacional pueda entenderse bien pueda entenderse bien con las palabras o con el fundamento, con un fenómeno social que debe diversos ámbitos y niveles, contribuye a la estructuración de la sociedad avanzada. En este sentido hemos propuesto un modelo que busca analizar el papel y significado de la migración contemporánea, considerado simultáneamente el conjunto de transformaciones sociales, económicas y demográficas que constituyen a las sociedades avanzadas en este mundo global y postmoderno. Con este modelo queremos aportar en el entendimiento no solo de la migración, sino que además y a través de ella en un mejor entendimiento de la sociedad contemporánea. Sin duda el análisis y problemación de la migración a partir de sus funciones, contribuciones y tensiones respecto a la reproducción y destrucción de las sociedades avanzadas puede abordarse desde los más diversos campos sociales. En nuestro caso hemos optado de limitar el modelo de análisis a tres ámbitos sociales en donde podemos retomar esta mirada de la migración. Por otro lado, la migración contemporánea está sin duda directamente vinculada a los procesos de globalización económica y partículas a la creación segmentacional y polarización de la estructura social ocupacional en la sociedad destina, proceso que abre diversos dichos mercados. Por último, esta forma de participar en la reproducción del capital nos indica que los migrantes se insertan no solo en actividades productivas, sino también en una amplia gama de servicios personales en donde desarrollan diversas actividades que sustenten la reproducción social y cotidiana de la población de estratos medios y altos de los países del destino. De hecho, podemos, para tener ideas más claras, podemos consultar un libro que se llama Migración, Derechos Humanos y Gobernación, que ahí viene más o menos todo lo que acabo de explicar sobre qué es el inmigrante y sus derechos del inmigrante. Todos los migrantes se van por falta de trabajo, economía. Ahorita mucha gente se está yendo por tanto feminismo que ha habido en México.
Espero les haya quedado claro esto de la migración.